Hoy hablaremos de los casos daneses, decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han marcado un antes y un después en el uso del concepto del beneficiario efectivo en la fiscalidad internacional, cómo estas decisiones afectan a las empresas y qué desafíos plantean para evitar el abuso fiscal. Nos presentamos. Mi nombre es Alba Lucero Telac, mis compañeras Andrea y Janine. Para empezar, Andrea, por favor, ¿podrías explicarnos brevemente qué sucedió en los casos Tidenmark y en Luxemburgo? Claro que sí, podemos simplificarlo en que los casos giran en torno a la utilización de estructuras de planificación fiscal mediante entidades interpuestas en la Unión Europea. En el caso de Tidanmark, se analizaron pagos de dividendos a matrices situadas en Luxemburgo y Chipre. En el caso de Luxemburgo, se trató de pagos de intereses a vehículos en Luxemburgo y Suecia. El tribunal determinó que estas entidades no eran beneficiarias efectivas porque actuaban como simples intermediarios, transfiriendo los ingresos a terceros fuera de la Unión Europea, es decir, eran empresas fachada, sin estructura económica, no proveedores, no clientes, no estructura física. Esto contravenía con la finalidad de las directivas europeas que buscan eliminar retenciones en la fuente solo cuando hay beneficios que se quedan dentro de la Unión Europea como tal. Es decir, la razón para decidir en los casos daneses, específicamente en estas dos compañías, se centra en dos puntos claves de razonamiento jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos son los fundamentos esenciales que sentenciaron las decisiones del tribunal y que tienen aplicación general en casos similares, que es la prohibición del abuso del derecho y el concepto del beneficiario efectivo. Así es, Andrea, y quiero hablar precisamente de esos dos últimos puntos que tú estás mencionando. Lo que es la prohibición del abuso del derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que las directivas de la Unión Europea que estamos hablando, que serían la Directiva Matriz Filial y la Directiva Intereses y Cánones, no deben aplicarse en situaciones donde existe un abuso del derecho, entendiéndolo como cuando una estructura se diseña artificialmente con el único propósito de obtener una ventaja fiscal, como fue en este caso. También hablamos del concepto del beneficiario efectivo. El Tribunal de Justicia señaló que para determinar si una entidad puede beneficiarse de la excepción fiscal es necesario analizar si es el beneficiario efectivo de la renta. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el beneficiario efectivo o quién es? Pues es la entidad que tenga el control real y el derecho a disfrutar de los ingresos y que no está legal o contractualmente obligado a transferir estos ingresos a un tercero. El problema es claro, sustancia económica como indicador clave. Esos ingresos llegaban realmente a entidades que los recibían formalmente y en realidad estaban destinados a otro. De ahí la importancia, como acaba de reiterar mi compañera Yanine, de identificar el beneficiario efectivo, que se refiere pues, a las personas físicas que en última instancia controlan o se benefician de una sociedad o entidad independientemente de la entidad que figure en los registros oficiales. En los casos daneses se demostró que aunque las personas figuraban como titulares de los derechos en ciertas entidades o en activos, realmente no eran los beneficiarios finales de sus derechos. Existían personas físicas que detrás de estas estructuras controlaban o se beneficiaban de estas operaciones. De ahí que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio gran peso a la sustancia económica de las entidades interpuestas, planteándose las siguientes cuestiones. ¿Tienen empleados reales, oficinas y actividades económicas que justifiquen esa existencia o simplemente existe para facilitar la transferencia de ingresos a otra entidad? Las entidades en sustancia económica no pueden ser consideradas beneficiarias efectivas ni pueden beneficiar de las exenciones fiscales de las directivas. Claro, Alba, aquí estamos mirando un claro ejemplo del principio rector de lo que es la sustancia sobre la forma, que debe ser el principio rector. Por lo que realmente importa es quién disfruta de los beneficios económicos reales. En muchos de estos casos, los tratados fiscales que se utilizan no sirven para ocultar el hecho de que las estructuras utilizadas son básicamente una fachada para evitar los impuestos. Se destaca entonces del concepto de beneficiario efectivo, juega un doble papel. Uno, que sería como criterio para determinar quién puede acceder realmente a los beneficios fiscales, y dos, como una herramienta para detectar abusos fiscales. Yanine, pero ¿qué impacto tuvieron estas decisiones en España, por ejemplo? En la legislación española, el concepto de beneficiario efectivo tiene varias implicaciones claves que vamos a resumir. Obligaciones de identificación. Las empresas están obligadas a identificar y registrar a sus beneficiarios efectivos y a mantener esta información actualizada en el registro para tal fin.
Criterios de determinación. El beneficiario efectivo es una persona física que posee o controla de manera directa o indirecta más del 25% de los derechos de voto o de las acciones de una empresa. Esto significa que aunque la persona física o entidad no reside en España, si realiza actividades económicas de manera habitual, continua y tiene presencia estable en el territorio español, entonces las rentas generadas por estas actividades se considerarán como obtenidas a través de un establecimiento permanente y estarán sujetas al IRNR. Es correcto. España optó por un enfoque más riguroso tras esos casos daneses. Ya no basta conseguir al pie de la letra lo que dice el tratado, si no hay sustancia sobre forma en la estructura, se considera un abuso. Ahora bien, establecer la carga de la prueba es indispensable en estas sentencias para obtener cómo actuar en los casos subsiguientes. Por ejemplo, para el contribuyente es probar que es el beneficiario efectivo y para la administración probar que existe abuso fiscal en las estructuras complejas. Estas sentencias reforzaron la importancia de analizar la sustancia económica en la aplicación de los convenios de doble imposición. Por ejemplo, ahora exige que las entidades que reciben los pagos como dividendos o intereses demuestren que tienen empleadas, oficinas y funciones reales en el país donde están domiciliadas. Alba, ¿y cuáles son los principales problemas que ves en estas decisiones? Bueno, yo considero que una de las mayores dificultades es la ambigüedad. El concepto de beneficiario efectivo no está definido en las directivas de la Unión Europea ni en los convenios de doble imposición, lo que obliga a los tribunales y administraciones tributarias a interpretarlo caso por caso. Además de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han creado inseguridad jurídica para las empresas que operan dentro de la Unión Europea. Las empresas legítimas que usan estructuras transnacionales ahora enfrentan riesgos de que sus beneficios fiscales sean rechazados incluso si cumplen formalmente con las normas. Ahí entra la investigación y el análisis de flujos financieros reales. Las autoridades fiscales tienen herramientas para rastrear los movimientos de dinero, las relaciones entre entidades y las decisiones que tomen en cuanto a la gestión de esos ingresos. Si las entidades en cuestión no tienen una función económica real, si no tienen empleados o si simplemente están en paraísos fiscales sin una actividad empresarial legítima, entonces ya no se considera una estructura válida, sino una estructura de ilusión fiscal. Eso es cierto, pero también es importante recordar que estas sentencias buscan proteger la integridad del sistema fiscal de la Unión Europea. Las estructuras abusivas erosionan las bases fiscales de los países y perjudican a los contribuyentes que cumplen con la ley. Estoy de acuerdo en que debemos combatir el abuso, pero la falta de claridad genera un problema. Las empresas necesitan reglas claras para planificar sus operaciones con definiciones precisas, para evitar correr el riesgo de que las decisiones sean percibidas como arbitrarias. Andrea, ¿qué te parece si hablamos ya de unas conclusiones? Claro que sí. Podemos hablar de que los casos daneses tuvieron un impacto transformador. Mencionaré 3 puntos que considero muy importantes. El primero sería la reafirmación del concepto de beneficiario efectivo. Estos casos ayudaron a consolidar la interpretación de una forma más estricta del concepto de beneficiario como tal en la fiscalidad internacional. El tribunal determinó que para que una entidad sea considerada beneficiario de los pagos, según el tratado fiscal, debe tener una función económica genuina y no ser simplemente una entidad utilizada para facilitar la evasión fiscal. Como segundo punto, podríamos afirmar cambio de la normatividad internacional. Los casos daneses sentaron un precedente para los otros países, como España, que adoptaron una postura más rigurosa respecto al concepto de beneficiario efectivo. Eso también influyó en los cambios realizados por la OCDE en sus directrices para combatir la evasión fiscal. Y como tercero está la lucha contra el abuso de tratados fiscales. Los casos resaltaron cómo algunas empresas explotaban los tratados fiscales de buena fe para crear estructuras artificiales con el único propósito de evitar la tributación. Esto llevó a un mayor control y transparencia en las operaciones transfronterizas con el objetivo de prevenir el abuso de los tratados fiscales. Gracias a todos por sus valiosas opiniones. Los casos daneses son un tema complejo, pero también una oportunidad para mejorar la justicia fiscal en Europa y brinda además una jurisprudencia para el resto del mundo. Nos vemos en un próximo debate. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao.